Quiero enviar un saludo a todos los miembros de la red de educación y a todas aquellas personas que nos están siguiendo semana tras semana. Las lecciones que Lisset está compartiendo con nosotros a través de los videos. Esta semana Lisset publicó la primera parte de la lección número 6 que titula Adquiriendo una visión providencial de la historia. Al escuchar el video, bueno, básicamente me he sentido muy motivado para poder compartir con ustedes dos puntos que considero bastante importantes. Número uno, ¿de qué manera abordamos la providencia en la historia de nuestro país dentro de la educación? ¿O de qué manera abordamos la historia providencial de nuestro país en las prácticas educativas? Y número dos, ¿cuál es la historia providencial de nuestro país? Bueno, entonces a través de este video corto voy a tratar de dar respuesta a estas dos interrogantes, a estos dos temas que he querido un poquito puntualizar y ampliar de alguna manera en este video. Bien, tomemos la definición que Lisset nos presenta y obviamente amparada en el texto de estudio o en el libro que se está estudiando. Y se nos presenta esta siguiente definición, ¿no? La providencia es el cuidado y la supervisión que Dios ejerce sobre su creación. A esto debemos agregar la definición de historia. Se nos dice que historia es un relato de hechos, particularmente de hechos acerca de naciones y estados. Entonces, tomando estas dos definiciones, es que podemos empezar a hablar de la historia providencial del mundo, de una historia providencial de Bolivia y de una En la historia segunda sesión, providencial de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de nuestros maestros. Estas dos definiciones o dos concepciones, tanto de historia como de providencia, nos van a llevar o va a terminar a que nosotros podamos hablar de la herencia de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esto nos lleva a hablar de la herencia de la palabra? Porque de acuerdo a estos dos pasajes, y evidentemente hay muchos más, pero he tomado estos dos pasajes para que puntualicen la soberanía que Dios tiene y la heredad que Dios nos entrega. En el Salmo 82:8 nos dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú eres amo, Señor de toda la creación. Y dice, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, acá nos está hablando de que Dios es soberano por un lado, pero por el otro lado es que Él nos ha entregado como una heredad. La tierra nos ha entregado una heredad a nosotros los bolivianos, que es esta linda nación, esta linda tierra. Por el otro lado, Hechos 17, 24 al 28, de la misma forma, ustedes lo van a poder leer, de la misma forma resalta la soberanía y la heredad de Dios. He también querido un poquito plasmar la definición de historia, bueno, en inglés, history versus story. Se nos dice que la historia es un registro cronológico de los eventos más significativos, tales como los que afectan a una nación o institución que con frecuencia incluyen explicación de sus causas. Sin embargo, a esto, dentro del idioma inglés, se aumenta el prefijo his, que quiere decir su. Entonces, history básicamente es la historia de Dios o la historia del ser humano contemplada desde la historia de Dios. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una historia pequeña que es parte de la gran historia de Dios. ¿Y qué es nación? Es un cuerpo de personas que habitan en un mismo país o que están unidos sobre un mismo territorio o gobierno. Entonces esto nos va a poder llevar a hablar de la historia providencial de Dios en nuestra nación. Ahora, la primera pregunta que yo tenía y que, bueno, he tratado de abordar a través de algunos otros libros es, ¿cómo encararíamos la historia, y en este caso la historia providencial de nuestro país, del mundo?
algo interesante que encontré en Paul Gill, él plantea ya dentro del planteamiento curricular o la planificación curricular o el currículum, que organicemos, una de las áreas de organización del currículum debería ser desde la historia providencial. Y dentro de esta entraría la materia o la asignatura de historia, entraría la asignatura o la materia de geografía y entraría la materia o asignatura de literatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de historia providencial, básicamente estamos hablando de la herencia de la palabra. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene una historia como individuos, cada uno de nosotros es parte o vive en un área geográfica específica y cada uno de nosotros expresa desde su corazón hacia afuera lo que ha vivido, lo que vive el día a día en una determinada área geográfica. Entonces, básicamente, para hacer el estudio de una nación, nosotros deberíamos estudiar todos aquellos hechos que se llevan dentro de nuestro país, que sería Bolivia, ¿no? La historia de los hechos, por ejemplo, de la fundación, acá estaría Bolivia, pero la literatura debería ser aquella que está expresando cómo nos sentimos acerca de nuestra historia. Bien, entonces, estas definiciones, por un lado, pero por otro lado, la forma de encarar el currículum nos va a llevar a este tipo de análisis y puesta en práctica. Si nosotros queremos organizar el currículum dentro de la escuela, dentro de la universidad, es importante que organicemos estas 3 materias o asignaturas en base a lo que es la historia providencial de Dios. Y dentro de esta tendríamos estas 3 siguientes materias, que sería historia, geografía y literatura. Esto quiere decir que cuando nosotros analicemos la historia, o sea, el relato de los hechos, todos estos van a estar contemplados dentro de un área geográfica, que en nuestro caso sería Bolivia. Sin embargo, toda la producción escrita, toda la producción oral, es lo que está referido a la literatura. Es lo que sale o va a salir. Con las definiciones anteriormente presentadas, podemos ligar a esta propuesta una propuesta curricular de 3 materias articuladas bajo el eje o bajo el área, si quieren, de historia providencial. Dentro de la historia providencial o dentro de la herencia de la palabra, nosotros dentro de nuestras instituciones educativas, nosotros como maestros, en el momento de enseñar, podríamos articular, podríamos trabajar en base a estas 3 asignaturas o estas 3 materias, que son historia, geografía y literatura. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer el estudio de hechos, el estudio de la historia, pero en este caso, esta historia para una determinada persona o un determinado grupo de personas se lleva a cabo dentro de un área geográfica, lo que nos permite hablar de geografía. Entonces podemos hablar de la historia de Bolivia, pero esto también nos tiene que llevar a crear literatura que salga desde el corazón del estudiante, literatura que salga desde el corazón del profesor, literatura que salga desde el corazón de los líderes de esta linda tierra. Entonces, toda la literatura que se produzca va a tener una connotación positiva o por el otro lado puede tener una connotación negativa. Pero, sin embargo, cuando nosotros abordamos la historia providencial, esto quiere decir la historia de parte de Dios, la historia del ser humano, la historia de Bolivia dentro de la gran historia de Dios, obviamente la literatura que produzcamos va a tener una connotación divina, vamos a decirlo así. Va a tener una connotación que está dentro de los marcos justos, honestos, por un lado, pero por otro lado nos va a motivar y va a motivar a nuestros estudiantes, a los maestros,
a las autoridades educativas a que hagamos o escribamos una buena historia de nuestro país. Entonces, una vez más, quiero decirles que esta podría ser una propuesta curricular para que sea tomada en cuenta por profesores y por directores, por padres de familia, inclusive, para que abracemos esta forma de ver la educación y esta forma de ver esta área que sería la historia providencial, de la cual formarían parte la historia, la geografía y la literatura. Efesios 1, 10 al 11 nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Otra vez estamos expresando la soberanía de Dios. Otra vez estamos indicando que Dios tiene una gran historia. Y nosotros como personas, nosotros como maestros, nosotros como estudiantes, somos parte de esa gran historia. Nosotros tenemos historias pequeñas que son parte de la gran historia de Dios. El segundo tema que quiero abordar de la presentación de Lisette, para ampliar, para aclarar un poquito más, es este segundo referido a los momentos claves en la historia del ser humano. Y bueno, básicamente Lisette nos presentaba los momentos claves de la historia americana, que yo de alguna manera quiero presentar de manera muy breve, es este pequeño aporte, ¿no? Entonces tenemos en el primer momento la creación, tendríamos en el segundo momento Moisés y la ley, luego tenemos la venida de Cristo para salvar a la humanidad, tenemos un cuarto momento en el que Pablo y la iglesia se desarrolla, pero dentro de un quinto momento Lisette nos hablaba de la primera traducción de la Biblia en español, y esta ha sido conocida como la Biblia del Oso. La Reina Valera ha sido una revisión de esta justamente, pero ha sido publicada en el año 1862. Y esta misma versión de la Reina Valera ha sido revisada en los años 1907 y ha sido publicada finalmente en 1923. Si vamos al siguiente momento en el cual Cristóbal Colón llega a América, se descubre América o se descubre el nuevo continente. En el caso particular boliviano, tendríamos que hablar de los años 1825 después de Cristo, en el cual se funda la República de Bolívar. Si volvemos al quinto evento, vamos a poder ver que la traducción de la Biblia, de la Reina Valera en este caso, se hizo hasta los años 1862. Lo que quiere decir es que es muy probable que a Bolivia haya llegado la Reina del Oso. Y esta ha sido la que ha sido compartida con las personas, con los bolivianos, hasta los años 1910, 1911 aproximadamente. Ahora, de acuerdo a Eliseo Zúñiga, que es un libro que también me prestó la familia Gálvez, podemos hablar de otro periodo entre los años 1911 al 2019, son más o menos unos 100 años de historia, pero dentro de estos, este hermano Zúñiga plantea diferentes temas que pueden ser abordados o que pueden ser contados o que deben ser comunicados, tales como la siembra, la defensa, la expansión, los nuevos campos, el gran reto y finalmente los nuevos eventos que hemos estado viviendo en Bolivia. A partir de este año podemos entonces contar una nueva historia, como un nuevo tiempo, como un tiempo de restauración, como un tiempo continuo de crecimiento. Y bueno, a continuación yo les presento una propuesta bastante simple que en algún momento se me ocurrió, y acá les cuento la historia de la providencia de Dios dentro de nuestro país. Y bueno, voy a hacer un punteo de algunos años, simplemente he tratado de redondear. Y esta historia empieza en los años 30 con la escuela de Guarizata. Esta es una perspectiva de la historia desde la educación. Aparece la escuela de Guarizata es destruida.
Sin embargo, ¿qué es lo importante de este tiempo? Que la escuela de Warisata era una escuela para la población rural. Esto quiere decir que Dios tenía intenciones de llegar al área rural también. No debemos olvidarnos que las Biblias, tanto en Aymara como en español, han sido traducidas los dos textos primeros por los años 1860, aproximadamente 1900 al quechua, pero hay una intención de parte de Dios de llegar también al área rural, al sector indígena, y es a través de la revolución de los años 50 que justamente la educación llega al área rural de manera formal, pero hasta ese entonces habían pasado 20 años. Algo interesante que debemos rescatar en este punto es que a partir de ese momento, al llegar la educación al área rural, Dios tenía un nuevo plan para el boliviano porque Dios quería que empecemos a conocerlo a Dios no solamente de oídas. Y es por eso que planteó una estrategia oral a partir de los años 30 y era de afuera hacia adentro, o sea, de fuera hacia el sujeto. Pero a partir de los años 50 hasta los años 60 hay una estrategia escrita, porque es el sujeto el que puede leer el texto bíblico. Es una nueva forma de revelación que no solamente va a venir por el oír, sino también por el oír, pero desde su persona. Algo que marca la historia de nuestro país es el avivamiento de los años 70, un avivamiento que había empezado en los Estados Unidos por los años 1900, a inicios de 1900, pero llega a nuestro país este avivamiento en los años 70 y a la fecha, el 2020, son aproximadamente 50 años de historia. Pero ¿qué podemos ver hasta este tiempo? Personalmente yo he podido ver que Dios ha levantado una generación de líderes en los años 70, la cual ha permitido sostener la fe hasta estos días. Esta ha sido una estrategia masiva, se ha trabajado desde una estrategia interna hacia adentro, pero en estos 50 años Dios ha utilizado a estos líderes para compartir la palabra de Dios y para ser el sustento de la fe de nuestro pueblo boliviano. Ahora la gran pregunta es, ¿qué viene a partir de aquí adelante? De aquí en adelante tiene que venir la vida de Dios. Y anoto y escribo también, he escrito acá el nombre de Eliseo. ¿Por qué? Porque tratando de hacer una analogía entre Elías y Eliseo. Eliseo es aquel hombre, varón de Dios, profeta, que recibe la doble porción. No debemos olvidarnos que tenemos una generación que Dios ha levantado para que liderice la fe en el país, pero somos ahora nosotros los actores de esta fe. Somos nosotros los que estamos recibiendo, los que hemos recibido la doble porción. 2020 representa doble. Bueno, he querido contarles un poquito la historia providencial de Dios desde una perspectiva de la educación. Simplemente yo quiero invitarlos a que ustedes también nos cuenten su historia. ¿Cómo ves tú la historia en nuestro país? ¿Cómo ves la historia en tu vida? Bueno, espero que este video corto les pueda servir y los pueda animar para que ustedes también compartan con nosotros la historia providencial de Dios en sus vidas y la historia providencial de Dios en Bolivia, en tu país. Muchas gracias. Hasta pronto.